Bien, vamos a continuar con un ejercicio. Dice, demuéstrese la igualdad que se indica sin necesidad de desarrollar los determinantes. Muy bien, acá tenemos una igualdad de determinantes que se nos pide que verifiquemos la veracidad de esta igualdad. Podemos empezar, veremos que empezaremos con el lado izquierdo, que habría que hacer algunas operaciones de manera de poder llevar y comprobar esta igualdad del lado derecho. Vemos que las columnas de este determinante tienen sumandos. Podríamos empezar entonces desglosando esos sumandos. Recordemos que hay una propiedad que nos dice que podemos desglosar los sumandos de una columna o fila en dos determinantes sin que el determinante total varíe, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a desglosar la primera columna. Quedaría así, la segunda y tercera columna se mantienen intactas, pero la primera columna, para uno de los determinantes mandamos XPA y para el otro determinante mandamos YQ y B. Muy bien. Luego que hacemos esto, podemos continuar con las siguientes columnas. Si quieren, podemos empezar con la tercera. Vamos a desglosar la tercera columna de la primera matriz, ¿sí? Y la segunda columna de la segunda matriz. A ver, desglosando la tercera columna de esta primera matriz, bien es cierto que pudiéramos hacerlo todo junto una sola vez, pero vamos a ir por partes. La tercera columna de esta primera matriz, manteniendo constante la primera y la segunda columna, a una matriz se va C, R y C y a la otra columna X, P y A, ¿sí? Desglosando los sumandos de esa columna. Ahora hagamos lo mismo con esta segunda columna de la segunda matriz, desglosando también en dos matrices. A la una se va Y, Q y B y para la otra Z, R y C, ¿sí? Manteniéndose constante las otras columnas. Ahora, aquí nos faltaría, bueno, esto lo igualamos obviamente al factor derecho. Si vemos un poquito esto, veremos que podemos esta matriz, eliminarla. ¿Por qué eliminar? La estamos eliminando porque hay una propiedad que nos dice que si hay una matriz que tiene dos filas o dos columnas iguales, es igual a 0. Entonces, en este caso, la primera columna y la tercera columna son iguales. Por lo tanto, se hace 0 este determinante. Vemos el mismo caso en esta otra matriz. La primera columna y la segunda columna son iguales. Y hay una propiedad que hemos visto anteriormente que nos dice que cuando una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, su determinante es igual a 0. Entonces se eliminan estas dos matrices y nos quedan las restantes. Bien, de las restantes podemos entonces desglosar la segunda columna de la primera matriz y hacer lo mismo con la tercera columna de la segunda matriz. Vamos a desglosar en dos matrices cada una de ellas por el hecho de que tienen pues sumando. Si hacemos esa operación, en el caso de la primera matriz, Y, Q y B para una matriz y Z, R y C para la segunda. Y hacemos la misma operación para la otra matriz, Z, R, C, aquí, muy bien. Y para la otra matriz, X, P y A. Muy bien, perfecto. Si analizamos un poquito qué tenemos de similar o qué podemos eliminar, veremos esta matriz se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque tiene dos columnas iguales. Por lo tanto, su determinante es 0. Si vemos esta otra matriz, también tiene dos columnas iguales. Por lo que su determinante también es 0. Muy bien. Por lo que nos quedamos entonces con esto. Vemos que son muy similares ya las dos matrices que nos quedan, incluso muy similar a esta. Tal vez lo que faltaría aquí es que acomodemos un poquito el orden de las columnas para que podamos agruparlas. Si nos damos cuenta, esta primera matriz es exactamente igual a esta, ¿sí? Pero esta segunda se parece mucho, pero está desordenada.
podríamos empezar por esta columna XPA, que es muy similar a esta columna, mandarla o intercambiar de lado con esta otra. Entonces vamos a permutar estas dos columnas. Recordemos que hay una propiedad que nos dice que cuando permutamos filas o columnas en un determinante, cambia el signo del determinante. Muy bien, vamos a permutar esta primera columna con esta tercera columna, ¿sí? Fíjense, XPA, que es la tercera columna, se va como primera. YQB, que son los elementos de la primera columna, se van como elementos de la tercera columna. Pero el hecho de haber permutado columnas, introducimos el signo negativo porque el determinante cambia de signo. Pero vemos que todavía no podemos agrupar porque hay unas diferencias. Esta segunda columna deberíamos permutar con esta tercera. Entonces procedamos a permutar esta segunda columna con la tercera columna de esta matriz. Pero nuevamente al permutar columnas o filas, el determinante cambia de signo. Muy bien. Entonces esta segunda columna conformada por los elementos Z, R, C se va como tercera columna. Y esta tercera columna conformada por los elementos Y, Q, B se va como segunda columna. Pero al haber permutado columnas, introducimos nuevamente un signo negativo por el hecho de la permutación de filas o columnas, en este caso columnas. Muy bien, multiplicando estos signos negativos nos quedaría de esta manera. Si vemos, son exactamente iguales las dos matrices. Entonces una matriz más la otra matriz nos da dos veces la misma matriz. Y de esa manera hemos llegado a verificar y a confirmar la igualdad que queríamos demostrar. Ok, muchas gracias.